Hola, qué gusto estar nuevamente aquí contigo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar de aquellas cosas que más amo en mi vida. ¿Qué es lo que más amo? ¿Por qué hablamos de este tema? Tú viniste a este curso buscando sanidad del corazón. Entonces necesitamos sumergirnos un poco en nuestro corazón y saber qué hay dentro del corazón. Tenemos que dejar de intentar arreglar o cambiar al esposo y enfocarnos en nosotras, enfocar en qué necesito yo para salir de esta situación. Quiero explicarles algo, el por qué es tan importante enfocarnos en nuestro corazón y por qué vamos a sumergirnos un poquito en lo profundo. Posiblemente va a ser un poco incómodo los siguientes tres temas que tengamos, porque vamos a hablar bastante de ciertas cosas que hay en nuestro corazón y que nos van a confrontar y que tal vez no nos van a gustar. Pero esto es muy importante, porque yo no sé si en todo este tiempo tú te has dado cuenta de que las cosas no son tan agradables, se están saliendo de control. No sé si te has dado cuenta que tu comportamiento ha cambiado y que hay cosas en ti que están saliendo que a ti no te agradan y que te preguntas ¿por qué tengo eso? ¿Por qué salió? Y lo normal es decir, es por culpa de mi esposo, es que la infidelidad provocó eso en mí, es que mi esposo hace eso. Pero Lucas 6:45 nos dice lo siguiente: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Entonces es algo así como, déjenme explicar desde esta manera para que lo entiendan. Yo tengo una taza y dentro de la taza tengo una bolsita de té, ¿verdad? Entonces cuando yo a esta bolsita de té que tengo acá le echo agua caliente, le pongo agua caliente, lo que sale de la bolsita de té, yo no sé si ustedes ven cómo el agua va cambiando de color, ¿verdad? El agua se va convirtiendo en un color diferente, el olor que sale es diferente. Este es un té de manzana y se dan cuenta, el agua cambió de color. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salió el olor y de dónde salió el color que transformó lo que hay dentro de la taza? No fue del agua caliente. Todo lo que sale es de la bolsita de té. El agua caliente simplemente provocó que la bolsita de té sacara todo lo que hay dentro. Eso es lo que sucede en nuestro corazón. Nuestro corazón es como esta bolsita de té. Y el agua caliente es la infidelidad del esposo. El agua caliente son las situaciones, las circunstancias en las que estamos. Entonces, todo lo que está saliendo de nosotros es algo que ya estaba dentro de nuestro corazón. Es algo que nosotros teníamos dentro de nuestro corazón, y por eso es que necesitamos ir al corazón, analizar, estudiar el corazón y abrir nuestro corazón para que pueda ser transformado por Dios. Entonces, es por eso tan importante que tenemos que evaluar nuestro corazón a fondo. Y como les decía, los siguientes tres temas nos vamos a dedicar precisamente a esa evaluación de nuestro corazón. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que es muy importante. ¿Qué es lo que más amamos en nuestra vida? Todo lo que nosotros amamos más que a Dios en nuestra vida es idolatría. Y hoy vamos a hablar de esa idolatría. Conforme vayamos avanzando, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas en nuestra vida que tienen las características de un ídolo. Definamos qué es la idolatría. Cuando hablamos de ídolos, obviamente nos viene a la mente estatuas, imágenes, y pensamos que no tenemos ídolos. Sin embargo, el corazón humano tiene la capacidad de hacer ídolos de todo lo que hay en la tierra, incluso si es un corazón que conoce a Dios. Y Romanos 1:21-23 nos dice esto: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios
y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron. Entonces, no significa que si yo conozco a Dios no voy a tener un ídolo. Aún un corazón que conoce a Dios, pero no lo quiere adorar y no le quiere dar el primer lugar en su vida, es un corazón que va a levantar ídolos y va a rendir culto a esos ídolos de cualquier cosa que tenga en la vida. La idolatría tiene que ver muchísimo con lo que más amamos, lo que amamos más que a Dios. Lo amas tanto que depositas tu plena confianza en eso, y eso es idolatría. Aquello que es nuestra prioridad y que deseamos tenerlo tanto que nos enojamos hasta con Dios porque no lo podemos tener. Eso es un ídolo. El teólogo Juan Calvino dijo que desde el nacimiento el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Y Ezequiel 14:3 dice: Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Estaba hablando de los líderes religiosos, de los líderes de la iglesia en ese tiempo. Quiero leerles un párrafo del libro Dioses que fallan de Timothy Keller. Dice: un Dios falso es algo tan crucial y esencial para su vida que si lo perdiese, este carecería de sentido. Un ídolo ocupa una posición de control tan fuerte en tu corazón de formas que invierta en él la mayor parte de su pasión y energía, sus recursos emocionales y económicos sin pensarlo dos veces. Puede ser la familia y los hijos, la carrera profesional y ganar dinero, los éxitos, el aplauso de los demás o guardar las apariencias y conservar la posición social. Puede tratarse de una relación sentimental, la aprobación de nuestros iguales, la competencia y la capacidad, unas circunstancias seguras y cómodas, su belleza o intelecto, una gran causa política o social, su moral y su virtud o incluso el éxito en el ministerio cristiano. Cuando el sentido de su vida consiste en arreglar la vida de otros, podemos llamarlo codependencia, pero en realidad es idolatría. Un ídolo es cualquier cosa en la que fije su vista y diga en lo más íntimo de su corazón: si consigo eso, mi vida tendrá sentido. Entonces sabré que tengo un valor y me sentiré importante y seguro. Miren, llama mucho la atención las palabras de Timothy Keller sobre arreglar la vida de otros, sobre la codependencia. Cuando la infidelidad ha venido a nuestras vidas, existe una sensación de haber perdido el control de todo y por lo tanto nace en nosotros la necesidad de querer volver a controlar todo, incluyendo la vida del esposo. Creemos que de alguna manera nosotros tenemos el poder para cambiar la situación, el poder para cambiarlo a él, o el poder para hacer que él vuelva y reflexione de su pecado y se arrepienta. Incluso nuestra relación con Dios puede aparentar piedad, pero en realidad, en lo más profundo de nuestro corazón, lo que tratamos de hacer es torcerle el brazo a Dios para que Él arregle a nuestra pareja, arregle nuestro matrimonio y arregle nuestra vida. Nuestra búsqueda del Señor muchas veces se ha convertido en esa búsqueda falsa, pensando que si oro más, que si voy más a la iglesia, que si sirvo más a Dios, que si hago más cosas para Dios, entonces Él en su gracia y misericordia tiene que devolverme mi matrimonio, tiene que arreglarme mi situación, tiene que cambiar mi situación. Sin embargo, Dios es más sabio que nosotros y en medio de nuestra idolatría nosotros podemos estar perdiendo de vista el verlo realmente a Él, el encontrarlo realmente a Él, el tener una intimidad con Él y ver la maravilla de su poder en nuestra vida. Entonces, cualquier ídolo que hayamos levantado nos impedirá tener una correcta relación con Dios, porque estaremos adorando a Él, confiando en el ídolo antes de confiar en Dios. Ahora, hoy quiero hablarles de características de los ídolos del corazón. ¿Sí? Hemos visto que como humanos nuestro corazón levanta ídolos. Yo quiero
darles algunas características para que ustedes evalúen si hay algún ídolo en su corazón. Vamos a estudiar la vida de una mujer en Génesis, que ella levantó un ídolo de algo tan bonito, algo tan natural, pero era tanto su deseo por conseguirlo que lo convirtió en un ídolo. Vamos a estudiar la vida de Raquel, ¿verdad? Y ahí vamos con la primera característica. Un ídolo te hace creer que sin él la vida no tiene sentido. Y Raquel era una de las esposas de Jacob. Ya hemos hablado que en la cultura judía se permitía más de una esposa. Entonces Jacob tenía la esposa Raquel y Lea, su hermana. Y si tú tienes la oportunidad de leer toda la historia, puedes ir a Génesis 29, 30, 31 y leer toda la historia de Raquel y Lea. En Génesis 29, 17 nos dice que Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Ella era muy hermosa y la Biblia lo menciona. Pocas veces la Biblia menciona el aspecto físico de alguien, pero su belleza ha debido ser tan grande que la Biblia lo menciona. Era más hermosa que su hermana Lea, quien también era la esposa de Jacob. Además de ser hermosa, la Biblia nos cuenta que Jacob la amaba más que a nada en el mundo, y su amor lo reflejó trabajando 14 años por ella para poder conseguirle y que el papá se le entregara como la esposa que él deseaba, ¿verdad? Su amor era tan profundo que esos 14 años le parecieron pocos días. Raquel tenía todo lo que una mujer deseara tener, ¿verdad? Tenía belleza, tenía el amor incondicional de su esposo y toda una vida por delante con el amor de su vida. ¿Qué más podría desear, verdad? Sin embargo, la respuesta la encontramos en unos versículos más adelante. A Raquel le faltaba hijos. Raquel deseaba con todo su corazón tener hijos. Ella veía cómo su hermana tenía un hijo tras otro hijo, tras otro hijo. Entonces, ni la belleza ni el amor de su esposo, nada la satisfacía. Ella quería tener un hijo. En Génesis 31 dice: cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob: dame hijos o moriré. El deseo de Raquel por tener hijos no era malo. No es malo desear tener hijos. Sin embargo, el no conseguir ese deseo, el no obtener lo que ella quería, eso le estaba provocando celos, le estaba provocando envidia y la estaba haciendo actuar de una forma incorrecta. Ella había convertido el deseo hermoso y más grande de ser mamá en su razón de vivir. Ella lo había convertido en un ídolo. Tanta era su angustia que le rogaba a Jacob constantemente: dame hijos o moriré, dame hijos o moriré. Dime si no hemos usado nosotros esa frase en otras cosas, como por ejemplo: Señor, cambia a mi esposo o moriré, arregla mi situación o moriré, que mi esposo regrese a casa o moriré, devuélveme mi matrimonio o moriré, si mi esposo se va de la casa, yo me muero. Esa frase justamente demuestra y describe cuando algo está tomando el control de nuestras vidas, el control de nuestra mente y se está convirtiendo en un ídolo del corazón. Esta frase demuestra que algo tan bello como ser madre se había convertido en su razón de vivir y se había convertido en su prioridad, se había convertido en lo que más amaba, se había convertido en un ídolo. Ella estaba depositando toda su confianza, toda su razón de vivir en tener hijos. Eso era lo que a ella le importaba. Entonces vemos cómo un hermoso deseo puede ser convertido en un ídolo en nuestras vidas. El corazón humano tiende a tomar las cosas buenas, como el nacimiento del bebé, una profesión, una buena familia, un matrimonio, y convertirlo en un ídolo. Nuestro corazón ubica estas cosas como una prioridad, y si no las tenemos, entonces sentimos que nuestra vida no tiene sentido, nos sentimos desdichados, nos sentimos desesperanzados y nos sentimos infelices. Yo te quiero hacer pensar hoy: ¿qué es aquello que tú deseas tanto que si no lo obtienes tu vida ya no tiene sentido? Te dejo esa pregunta. La segunda característica que quiero que veamos hoy:
Un ídolo es aquello que le doy el poder que solo Dios tiene. Sigamos con la historia de Raquel. Dice en el versículo 2, entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso yo soy Dios?, le dijo. Él es el que no te ha permitido tener hijos. Esto es precisamente lo que sucede cuando yo pongo como prioridad algo que no es Dios. Todo lo que me rodea toma el papel de Dios. Es decir, miren, quiero decir esto con mucho cuidado y esperando que ustedes puedan escuchar a Dios y al Espíritu Santo hablándoles y no a mí, ¿verdad? Incluso la idea del matrimonio, la idea de una familia completa se puede convertir en un ídolo. El matrimonio se vuelve nuestro ídolo y creemos que todo estará bien, que yo seré feliz solo si mi matrimonio se restaura, solo si mi esposo se queda en casa, ¿verdad? O puede ser que yo me sienta tan desdichada porque he pasado por un divorcio y realmente me siento menos que las demás y mi soledad se está convirtiendo en algo que me está angustiando porque yo deseo tener una pareja y entonces la pareja se puede convertir en un ídolo. Mencionando las palabras de Jacob, yo te diría, ¿acaso el matrimonio es Dios? ¿Acaso tu pareja es Dios? ¿Acaso una familia completa, una familia de 4, de 5, de 6, una familia con un papá es Dios? Creyendo que el matrimonio o el esposo traen sanidad o que traen alegría, paz y gozo. No hay nada malo en tener un matrimonio, no hay nada malo en tener un esposo, no hay nada malo en la restauración matrimonial. Lo malo está en nuestro corazón y el espacio, el lugar, la importancia y la prioridad que le damos al matrimonio, al esposo, a la familia por encima de Dios, ¿verdad? Le atribuimos el poder de Dios a ese matrimonio, le atribuimos el poder de Dios a mi esposo creyendo que solo teniendo un matrimonio, teniendo un esposo, teniendo una familia completa, yo voy a ser feliz y yo voy a encontrar paz. O incluso puedo convertir en idolatría mi apariencia. Cuando yo intento mejorar mi apariencia porque la otra persona, la otra mujer era más bonita y creo que mi apariencia es el Dios que va a traer de vuelta a mi esposo, ¿verdad? El pensar que mantener la casa limpia, el pensar que ser una mejor amante en la cama, el pensar que hacer muchas cosas va a traer de vuelta a mi esposo. Incluso es que si yo lo trato bien y le aguanto todo, él me va a elegir a mí. Le estamos atribuyendo el poder que solo Dios tiene para traer paz, felicidad y tranquilidad a nuestra vida. Son esas mismas palabras que Jacob usa. ¿Acaso soy yo Dios para darte hijos? ¿Acaso el perfeccionismo, todo lo que estás intentando mantener en tu casa es Dios para devolverte tu matrimonio? Aún este curso tú lo puedes convertir en un Dios si crees que este curso es el que te va a traer sanidad, que es este curso el que te va a traer paz y tranquilidad. Te lo dije desde el principio, no es el curso, no soy yo, no es tu mentora, no es el ministerio Libres en Cristo que te va a traer sanidad. Es Dios, Él es el único que puede traerte esa sanidad, es el único que puede cambiar tu situación y mejorar tu vida. Ni el matrimonio, ni tu esposo, ni tu belleza, ni tu perfeccionismo, ni siquiera este curso puede llenar tu corazón y darte paz y tranquilidad que necesitas. Solo lo puede hacer Dios. ¿Dónde estás depositando tu esperanza? ¿En qué estás confiando? La tercera característica que quiero que hoy veamos de un ídolo es que un ídolo distorsiona tu mente y te hará tomar malas decisiones. Sigamos leyendo la historia. El versículo 3 dice: entonces Raquel dijo: toma a mi sierva Bilha y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí y a través de ella yo también podré tener una familia. El afán por conseguir lo que más amaba era tanto que decide tomar el asunto en sus manos.
con una mente totalmente distorsionada, ella toma una decisión fuera de lugar, ¿verdad? Y le da otra mujer a su esposo para poder tener hijos a través de ella. Raquel decide actuar por cuenta propia. Ella decide actuar por su criterio. No espera en Dios, no confía en los planes de Dios para su vida. Ella misma toma el papel de Dios y se hace cargo para solucionar sus problemas. Yo lo solucionaré, dice. Yo tomaré el control, yo misma cumpliré mi deseo, yo misma cumpliré eso que tanto anhelo. Cuando el matrimonio, la familia perfecta, el esposo se ha vuelto una prioridad, creemos que está en nuestras manos el conseguirlo. Y muchas veces, como el esposo no está haciendo nada para generar mi felicidad, para generar mi paz, para devolverme el matrimonio, entonces yo decido tomar el control y le quito ese papel a Dios y empiezo a tomar yo el control. Y por ejemplo, hago cosas como al tomar la decisión por mi esposo y hacer que las cosas pasen, lo inscribo a un curso porque el curso lo va a cambiar, el curso lo va a hacer volver conmigo. Le hago una cita de consejería o con un psicólogo para que el psicólogo lo cambie, para que me dé lo que yo más anhelo. Controlo que él lea su Biblia todos los días, controlo que vaya a la iglesia, que no se falte, pregunto si está yendo o no está yendo, le cambio el número de teléfono para que nadie tenga oportunidad de hablarle nuevamente, controlo sus redes sociales, controlo con quién habla. Creemos que nosotras podemos solucionar el problema y que nosotras somos Dios y que podemos darnos aquello que tanto amamos. Pero al igual que Raquel, eso no calma el corazón, porque nada de eso va a calmar el corazón. Y en Raquel podemos ver que eso no le calmó. Bilha, su sierva, tuvo a su bebé, fue la sustituta de Raquel para tener hijos, pero eso no le calmó la ansiedad, no calmó su corazón, sino que provocó más angustia, porque Jacob tenía más hijos con otras mujeres, pero no con ella. Entonces, una cuarta característica de un ídolo es que un ídolo te llevará a sacrificar cosas importantes, cosas que amas para conseguirlo. Y el versículo que continúa dice, en Génesis 30, 14, 15, dice: cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén, que era hijo de Lea, encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre Lea. Raquel le suplicó a Lea: por favor, dame alguna de las mandrágoras que te trajo mi hijo. ¿No fue suficiente que me robaras a mi marido? ¿Ahora también me robarás las mandrágoras de mi hijo?, le respondió Lea con enojo. Raquel contestó: dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. La mandrágora era una planta cuyo fruto producía un efecto narcótico y se sabe que fue usada como medicina en tiempos antiguos, ¿verdad? Los antiguos creían que las mandrágoras podían traer cualidades que estimulaban el deseo sexual y la fertilidad. Entonces, Raquel esperaba que esa planta le ayudara a quedar embarazada. El deseo que ella tenía por tener un bebé, por tener un hijo, la estaba sacando de control y ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Ella había levantado ese ídolo en su corazón y se había decidido tener un hijo, cueste lo que cueste. Incluso sacrificando el privilegio de dormir con su esposo, que la había elegido a ella, que la amaba profundamente y que él prefería estar con ella. Por encima de la infertilidad, por encima de no tener hijos, dice la Biblia que él la amaba profundamente, pero eso no le importó a Raquel. Ella, más o menos en palabras vulgares, vendió a su esposo una noche por conseguir su deseo, por conseguir esas mandrágoras que según ella le iban a ayudar a quedar embarazada. Cuando nuestro Dios falso ha tomado el control de nuestras vidas, nos llevará a adorarlo y rendirle todo lo que nosotros tenemos hasta conseguir
lo que deseamos. Esto sucede cuando convertimos en nuestro ídolo al esposo, al matrimonio, a la familia perfecta. Sacrificamos nuestra paz, sacrificamos nuestra dignidad, nuestra salud, nuestros principios por mantener y conseguir lo que más desea mi corazón. Usando las palabras que Raquel usó para decirle a Lea que durmiera con su esposo, podemos sonar algo así: dejaré que siga viendo pornografía si así lo mantengo en casa. Dejaré que me siga mintiendo si así lo mantengo cerca. Dejaré que haga lo que quiera mientras mi familia esté unida. Dejaré que tenga otra relación si así mis hijos tienen el padre que yo no pude tener. Dejaré que lo que sea necesario para mantener a mi familia, porque yo no pude tener una familia. Y si estás separada, puedes usar esa frase muchas veces y decir: dejaré que tengamos sexo de vez en cuando con tal de que no me deje. Dejaré que me siga lastimando con tal de que me siga proveyendo dinero para la casa. Te das cuenta que estás perdiendo muchas cosas: tu dignidad, estás perdiendo tu corazón, tu moral, tus principios por mantener un ídolo, ¿verdad? La quinta característica de un ídolo es que un ídolo nunca se sacia. Y Génesis 30, 22, 24 dice: después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones, permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella, y le puso por nombre José, porque dijo: que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. Este pasaje nos muestra que cuando un ídolo ha tomado el control de mi vida y es algo que yo anhelo, siempre voy a querer más. El nombre que Raquel le puso a su hijo significaba: gracias, tuve un hijo, pero quiero uno más. Deseo uno más. Por fin tengo uno, pero quiero más. Eso nos dice que nuestros ídolos nunca se van a saciar. El problema de Raquel no era no tener hijos, no era que no podía quedar embarazada, porque ese problema ya había sido resuelto. El problema de Raquel era que ella había levantado un ídolo en su corazón y ese deseo la estaba dominando y ese deseo no se saciaba en ella. Y entonces quiero que veas lo siguiente: en este versículo nos muestra que solo cuando Dios interviene en la situación es que las circunstancias cambian. Nada de lo que Raquel había hecho tenía el poder para cambiar. Ella no pudo torcerle el brazo a Dios y satisfacer su deseo desmedido de tener un hijo. Dios es el único que puede saciar tu alma. Dios es el único que puede saciar tu corazón. Ningún ídolo puede hacer eso. Ni tu esposo, ni tu matrimonio, ni tu familia perfecta, ni tu belleza, ni tu capacidad, ni siquiera tu posición económica, religiosa, social. Nada puede satisfacer tu corazón. Jeremías describe ese deseo de no saciarse en capítulo 2 y versículo 11 de Jeremías, que dice: sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Lo que el profeta Jeremías nos está diciendo en este pasaje es que la idolatría nos lleva a abandonar a Dios. La idolatría nos lleva a separarnos de Dios por seguir a otros dioses que son como cisternas rotas, que no retienen el agua y que no sacian, no calman nuestra sed. Aparentemente esas cisternas están llenas, aparentemente ese ídolo te va a dar lo que tú estás deseando. Pero en realidad no es así, porque cuando tú
tomes de esa agua, de esa cisterna, no vas a quedar saciada. Nunca va a calmar la sed que tienes, porque esa sed solo la puedes calmar en Dios. Esos deseos, ese anhelo de paz, ese anhelo de bienestar, ese anhelo de plenitud, no te lo va a dar el ídolo, solo te lo va a dar a Dios. Y si tú vas tras un ídolo, siempre estarás sedienta, porque al momento de abandonar a Dios vas a quedar sedienta y vas a ir tras de algo que no puede llenar tu corazón. Posiblemente en este momento te estás dando cuenta y dices: creo que sí, he levantado un ídolo. Y tal vez te estás preguntando algo como: ¿en qué momento dejé de confiar en Dios? ¿En qué momento levanté un ídolo? ¿En qué momento deposité mi confianza en algo más que en Dios? ¿En qué momento le cediste el control a ese ídolo? ¿En qué momento permitiste que ese ídolo, ese deseo, te domine y te haga hacer cosas que posiblemente no son correctas? ¿Verdad? Déjame decirte que solo Dios sabe cuál es el plan para tu vida y tu matrimonio. Solo Él sabe qué es lo mejor para ti y te lo dará en su tiempo, no en el tuyo. Entonces tienes que dejar de confiar en esos dioses, tienes que dejar de confiar en esos ídolos y volverte a Dios y depositar tu confianza en Dios. ¿Sabes qué? Entre los planes de Dios estaba José. Dios ya había planificado que José viniera. Él tenía un propósito con José. No sé si recuerdan, José fue el que liberó al pueblo de Israel y les dio comida siendo príncipe en Egipto. Es decir, José ya estaba en los planes de Dios, pero Raquel no supo esperar. Y eso nos dice que los planes de Dios para tu vida son de bien. Y tal vez eso que tanto anhelas, Dios te lo va a dar, ya está en sus planes. Pero tienes que esperar y confiar en Dios. No puedes poner tu confianza en el ídolo de tu esposo, en el ídolo del matrimonio, en el ídolo de una familia perfecta o en el ídolo de que tú todo lo puedes y de que tú vas a hacer que se cumpla ese deseo, sino en Dios. Por más duro que suene decirlo, hoy te lo digo, la idolatría es pecado. Es un pecado exactamente igual que el pecado sexual. Y 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden cultos a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros, borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. La idolatría, la homosexualidad, el adulterio, la avaricia, la borrachera, los insultos, todos los pecados son iguales delante de Dios. No hay un pecado más grande que otro. No hay un pecado más grave que el otro. Pecado es pecado ante Dios. Y tú has estado pensando en ese pecado. Has sido afectada por el pecado de la inmoralidad sexual. Has sido afectada por el pecado del adulterio, de la pornografía. Pero hoy Dios te dice, posiblemente tú también has estado en pecado porque has levantado un ídolo en tu corazón. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo abandonamos eso ídolo? ¿Cómo nos volvemos a Dios? Si vamos un poco más adelante, en la misma historia, vamos a ver que Jacob, el esposo de Raquel, tuvo un encuentro con Dios una noche donde él peleó con Dios y Dios lo bendice y le cambia el nombre y le da una promesa para más adelante. Él le pide salir del lugar donde estaba e ir a otro. Génesis 35, 1 al 4 dice lo siguiente: entonces Dios le dice a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de la casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar a Dios, que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado ahí conmigo en todos los lugares donde anduve. Dios le pide a Jacob que lo adore.
Y lo siguiente que Jacob hace es deshacerse de todos los ídolos. Yo no encuentro en este pasaje que Dios le diga deshazte de los ídolos o deja a los ídolos. Él le dice, vamos, yo quiero que me adores. Pero Jacob se deshace de los ídolos. ¿Por qué? Porque Jacob entendía que el corazón no puede amar dos cosas al mismo tiempo, ni con la misma intensidad. No puede amar a Dios y amar a los ídolos. No puede poner como prioridad a Dios y también a los ídolos. No se puede servir a dos señores, nos los dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Su amor por Dios lo llevó a destruir esos ídolos falsos, arrepintiéndose, purificándose y cambiando. Entonces, Jacob se estaba preparando para entrar a ese lugar que Dios lo iba a llevar. Jacob se estaba preparando para recibir esa promesa que Dios le había dado y por eso vio la necesidad de deshacerse de todos esos ídolos. Piensa un poco hoy en tu situación. Dios es el único que ha estado contigo en todo este tiempo. No sé cuánto tiempo llevas en esto, pero sé que Dios ha estado ahí y te lo ha mostrado desde el principio cuando te reveló la infidelidad de tu esposo. Y eso es obra de Dios. Cuando estuviste angustiada, Él estuvo ahí. Cuando estuviste dolida, cuando te traicionaron, cuando sentías que tus fuerzas ya no dabas más, Dios siempre ha estado ahí y va a seguir estando ahí. ¿Por qué entonces te cuesta confiar tanto en Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto ponerlo como prioridad? ¿Por qué nos cuesta tanto esperar en Él, en su tiempo, en su manera de trabajar? Isaías 30, 18 y 32 dice lo siguiente. Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan en su ayuda. Oh pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda, sin ninguna duda, Él responderá a tus clamores. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Los desecharás como trapos sucios y les dirás adiós y hasta nunca. Hoy Dios te dice, te pide que dejes de pelear para conseguir aquello que tú tanto anhelas sin importar las consecuencias. Él te pide que deseches esos ídolos de tu corazón que has levantado, que te deshagas de ellos. Él quiere bendecirte, Él quiere bendecir tu alma. Aún en medio de tu idolatría, Él te ha cuidado, Él ha estado contigo, Él quiere darte algo más. Si rindes tu corazón a Él, Él te mostrará el camino a seguir, ya sea a la derecha, ya sea a la izquierda. Él te mostrará también qué ídolos has levantado y cómo puedes destruirlo. ¿Qué necesitas rendirle hoy a Dios? Quizás necesitas rendirle la vida de tu esposo. Quizás necesitas rendir el control sobre la vida de tu esposo. Quizás necesitas abandonar la idea de que puedes cambiarlo o que debes velar para que él cambie y debes hacer algo para que él sea diferente. Quizás necesitas rendir la idea de que el matrimonio es lo que te da seguridad y que el matrimonio es lo único que te va a traer paz y reconocer que solo Dios es tu fuente de seguridad. Quizás necesitas rendir tu estado civil porque te avergüenza el hecho de ser una mujer separada, te avergüenza el hecho de ser una mujer divorciada y estás amando a tu ídolo por no ser una mujer divorciada y una mujer separada. Yo luché mucho con esa idolatría porque por lo que yo había aprendido era
cómo podía ser una mujer divorciada, una mujer cristiana y divorciada. El estar divorciada para mí era lo peor, era algo malo, y Dios me mostró que yo tenía un prejuicio contra la mujer divorciada, y aprendí que una mujer divorciada es una mujer amada, es una mujer rescatada, es una mujer redimida, y es una mujer que también puede cumplir un propósito de Dios, ¿verdad? No es que la vida se acabó por ser divorciada. Tal vez tienes que rendirle a Dios el dolor, la frustración, la falta de perdón, el temor, la inseguridad. ¿Quieres ser restaurada? ¿Quieres regresar a Dios con todo tu corazón? Deja esos ídolos, deja de aferrarte a esos ídolos, deja de tratar de conseguir aquello que más ama, descansa en Dios, confía en Dios, reconoce que necesitas de Dios para obtener lo que tu corazón anhela. No son los ídolos los que van a traer satisfacción, es Dios. Necesitamos devolverle a Dios el lugar que le corresponde y eliminar todo aquello en lo que hayamos puesto nuestra confianza, nuestra paz, nuestra seguridad y nuestro estado de ánimo. Quiero que hoy oremos y vengamos delante de Dios para humillar nuestro corazón y dejar esos ídolos que hemos levantado. Señor, gracias porque en medio de mi idolatría tú me has amado. Gracias porque en medio de mi idolatría y de amar otras cosas más que a ti, nunca me dejaste, siempre has estado ahí. Yo sé, Señor, que tú entiendes lo que es dejar ir aquello que más amamos, porque Jesucristo lo hizo, dejó su trono, dejó su lugar de honor en el cielo y bajó a esta tierra para humillarse, para darnos amor, para demostrar su amor y morir por nosotros. Yo hoy quiero soltar mis ídolos, quiero aprender a dejarlos ir y poner mi confianza en ti, sabiendo que tú tienes planes de bien para mi vida, sabiendo que si yo confío en ti, aunque no entienda las cosas, se irán poniendo de una manera correcta y que tú serás el que guíe paso a paso y camino a camino por donde yo tenga que ir. Te pido perdón porque reconozco que he levantado ídolos en mi corazón y porque sé que he estado haciendo hasta lo imposible por adorar a esos ídolos. Hoy quiero decirte que de hoy en adelante quiero adorarte únicamente a ti y que seas tú que me des lo que yo necesito en tu tiempo y a tu manera. En el nombre de Jesús. Amén.